A mí sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Muy bien, pues muy buenos días. Hay en el planeta entre 260 270 millones de personas que viven en este momento como migrantes. La inmensa mayoría de ellos viven en situación perfectamente regular y perfectamente legal en los países en los que habitan. Solo un 10% de quienes se mueven son considerados en este momento desplazamientos forzosos estrictos, refugiados, aunque hay algunos más que, como sabemos, son desplazados forzosos por otras razones. Los números no han cambiado esencialmente desde hace aproximadamente 70 años, en donde medimos con mucha certeza cuáles son los movimientos poblacionales del planeta y se mantienen aproximadamente en el 3% de la población mundial. Todo lo que sabemos, todo lo que sugiere la literatura económica, la literatura sociológica, es que estas poblaciones migrantes tienen un impacto extremadamente positivo en los países en los que se establecen. Hacen crecer el tamaño de las economías, generan empleo, generan beneficios para los países, beneficios fiscales para los países en donde se establecen. No tienen impactos significativos sobre los salarios de la población que ya estaba establecida o sobre los niveles de criminalidad, que son algunos de los mitos que tenemos mejor establecidos en nuestro imaginario público, ¿no? Y sin embargo, pese a eso, y por alguna razón misteriosa, los principales gobiernos de destino, en particular los de los países ricos, han llegado a convencerse y han llegado a convencernos de que nos enfrentamos a un desafío prácticamente existencial, que las migraciones suponen una amenaza, una invasión, y ante una invasión imponen políticas concebidas para detener los flujos, no para gobernar los flujos. Y los detienen, la verdad, a toda costa y con mucha eficacia. Democracias de alto standing, democracias perfectamente sofisticadas como la española, como el resto de las democracias de la Unión Europea, como Estados Unidos, como Australia, son democracias que cruzan de manera permanente líneas rojas cuando se trata de detener esos flujos migratorios. Son democracias en donde se vulnera de manera sistemática el derecho de asilo y refugio de las poblaciones que llegan. Son democracias en las que se detiene a un padre de familia por una simple falta administrativa y se le recluye en ocasiones en campos de concentración como el de Nauru, la isla que está cerca de Australia, en el Pacífico Sur. De democracias como la que refleja esta fotografía, en donde se separa a madres de los hijos cuando llegan a los países de destino, en aplicación de normas que, como digo, cruzan todo tipo de líneas rojas, ¿no? Políticas que, en último término, eventualmente, su consecuencia directa es provocar la muerte de muchos de quienes tratan de llegar a través de algunas de las rutas más peligrosas que hemos conseguido alargar, encarecer, encanallar, hasta un punto que resultaría absolutamente intolerable en cualquier otro ámbito de las políticas públicas, ¿no? Pero eso es solo pensar en los costes directos. Este sistema no solo es inmoral, sino que es, desde un punto de vista económico, que es la parte que yo estudio en más detalle, es un sistema perfectamente idiota. Es un sistema en donde algunos pierden de manera directa, como estamos viendo, pero la mayor parte de nosotros ganamos mucho menos de lo que podríamos ganar con un sistema alternativo, en donde pudiésemos gobernar los flujos migratorios, en donde no concibiésemos las políticas para detener, sino más bien para regular una movilidad humana que es atávica, que es natural y que, como digo, es esencialmente beneficiosa. Solo por darles un dato, es un dato que se repite de manera constante a lo largo de los últimos años, las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen cada año triplican el total de todos los flujos de la ayuda al desarrollo que los países ricos conceden a los países en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, el lema de este foro, la idea de reiniciar el sistema, yo diría que no es en absoluto exagerado. No necesitamos reformar este sistema, no necesitamos hacer ajustes, necesitamos ponerlo literalmente patas arriba. Necesitamos resetear el sistema para tratar de gobernarlo, para tratar de garantizar que esa movilidad humana, que se seguirá produciendo porque responde a incentivos que escapan al control directo de los gobiernos, esa movilidad humana, como digo, se produzca de manera segura, se produzca de manera regular y se produzca de manera predecible. Y para eso podemos invertir dinero, ya estamos invirtiendo mucho dinero en las políticas de control migratorio, podemos buscar la voluntad política, y yo creo que en algunas partes existe, pero yo diría que probablemente es mucho más importante reconcebir, repensar este sistema desde la perspectiva de la innovación. Yo diría que no hay asunto de las políticas públicas internacionales, desafíos de la globalización que necesiten un esfuerzo de innovación social, política,
equivalente al que necesitan los flujos migratorios, la regulación de los flujos migratorios en este momento, ¿no? Así que de lo que me gustaría hablarles hoy es de 5 ámbitos en donde creo que nos podríamos beneficiar de ese ejercicio de innovación, ¿no? Hay uno que tiene que ver con los derechos de las personas y con el modo en que concebimos el derecho a la libre circulación. Hay un segundo ámbito que tiene que ver con las normas y las leyes que reflejan esos derechos. Un tercer ámbito que tiene que ver con las instituciones que van a actuar como paraguas y como garante de este nuevo sistema. Un cuarto que tiene que ver con las políticas o con las buenas prácticas que vamos a implementar como alternativa al modelo. Y finalmente un quinto que me interesa particularmente y al que dedicamos desde Por Causa un esfuerzo especial, tiene que ver con las alternativas narrativas, con el ejercicio que tenemos que hacer para cambiar los términos del debate en la línea que ya se ha venido diciendo antes, ¿no? Por cierto, que yo no había escuchado el manifiesto, el borrador del manifiesto, pero en realidad parece como una especie de resumen ejecutivo, o lo que yo voy a hacer, un resumen ejecutivo del manifiesto que hay, así que me alegro que haya tanta coincidencia, ¿no? Déjenme empezar por la parte de los derechos. Esta es una fotografía que a lo mejor algunos reconocerán de las sufragistas españolas en el año 31, cuando en España por primera vez se reconoce el voto de las mujeres, después de prácticamente 150 años de lucha de las mujeres para conseguir el voto en nuestro país, ¿no? La lucha de las sufragistas es una lucha, como digo, multigeneracional, no solo en España, sino en el resto del mundo. Es una lucha equivalente en su envergadura y en su ambición a otras grandes consecuciones sociales como el fin de la esclavitud, como la extensión de los derechos civiles, como tantos otros ámbitos en donde historiadores como Adam Hochschild nos han contado el papel que la sociedad civil ha jugado más allá de lo que están haciendo los gobiernos, ¿no? O los gobiernos como firmantes, garantes de un proceso que en realidad tiene trascendencia, como digo, prácticamente histórica, ¿no? A mí esta foto me inspira porque tiendo a pensar en el derecho a la emigración, el derecho a la libre circulación, como una batalla de largo plazo, como una batalla en la que de la que ahora estamos hablando, de la que hablarán nuestros hijos, de la que me temo que hablarán nuestros nietos, pero un día llegará el punto en el que se reconozca el derecho humano, que ahora está escrito en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el derecho humano a la libre circulación y a que cada uno se establezca en el país en el que quiera vivir, ¿no? Lo que no pone la Declaración de Derechos Humanos es que hay una obligación de aceptar a esa persona, por lo tanto es un derecho capado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ejercitar ese derecho con todas sus consecuencias y, por lo tanto, hacer en este ámbito lo que hemos hecho en otros ámbitos en donde estas consecuciones reales, estas consecuciones sociales son consecuciones reales, ¿no? El segundo ámbito de innovación del que les quiero hablar tiene que ver con las normas, con las leyes que reflejan esos derechos, en este caso el derecho de las personas a ser protegidas cuando se desplazan más allá de sus fronteras, ¿no? Ustedes han hablado o han escuchado hablar algunos de los ponentes que han intervenido sobre el impacto del clima, por ejemplo, en el desplazamiento forzoso de las poblaciones del planeta. En realidad, nuestro modelo de protección internacional es un modelo que refleja un mundo que ya no existe, o por lo menos un mundo que ha cambiado, un mundo que existe en parte, pero que se ha desarrollado considerablemente desde que se aprobó la Convención Internacional del Derecho de Asilo en el año 57, ¿no? En este momento operamos en un planeta en donde las causas del desplazamiento forzoso han cambiado. Sigue habiendo persecución política, sigue habiendo persecución sexual, sigue habiendo guerras, pero hay cerca de un número indeterminado de decenas de millones de personas que la ONU, en su estimación más optimista, calcula en 200 millones de personas en 2050 que se desplazarán como consecuencia de estos shocks naturales extremos. Por ahora, la inmensa mayoría de esos desplazamientos siguen siendo internos dentro de las propias fronteras de un país, pero dentro de muy poco empezaremos a ver cómo hay un incremento exponencial de los cruces de frontera relacionados con el impacto del clima, ¿no? Pues bien, cada uno de estos individuos, cada una de estas familias, de estas personas, de estas mujeres, de estos niños, quedan fuera del esquema internacional de protección en este momento. Quedan sujetos a la buena voluntad de los países de acogida, que existe y en algunos casos incluso lo reflejan en las leyes, en países, en fin, tan contraintuitivos ahora como Brasil, pero que en la práctica son poblaciones que quedan fuera del marco internacional de protección, ¿no? ¿Cómo innovamos nuestras normas? ¿Cómo innovamos las leyes que garantizan esos derechos en un ejercicio como el que se ha tratado de hacer en el Pacto Mundial para los Refugiados, que ustedes conocen, se ha venido negociando en los 2 últimos años, ¿no?
Por lo tanto, queremos innovar en los derechos, pero también queremos innovar en las normas que reflejan esos derechos, ¿no? El tercer ámbito de innovación, que es clave para garantizar un espacio, un paraguas para todo esto, tiene que ver con la innovación institucional. De nuevo, nos enfrentamos a un desafío del siglo XXI con instituciones prácticamente del siglo XIX. Las instituciones que están alineadas con la capacidad de los Estados-nación para tomar una decisión sobre quién entra o quién sale de sus fronteras. Incluso en los experimentos de integración política y legal más avanzados del planeta, como el caso de la Unión Europea, solo hemos sido capaces en ponernos de acuerdo en defender nuestra frontera exterior y, sin embargo, la capacidad de regular estos flujos para garantizar, por ejemplo, una movilidad laboral mucho más abundante, flexible y predecible, eso sigue quedando completamente o casi completamente sujeto a la capacidad de los Estados, ¿no? Y, sin embargo, hemos visto que en cualquier otro ámbito de la globalización por lo menos estamos haciendo el esfuerzo. Estamos haciendo el esfuerzo por aprobar unos acuerdos sobre cambio climático que garanticen que todas las partes cumplen su parte o por lo menos son compensados por los perjuicios que eso provoca. Hemos visto un Tribunal Penal Internacional, hemos visto una Organización Mundial del Comercio que es en realidad, bueno, que ahora está completamente amenazada por el proteccionismo americano, pero que es en realidad el resultado de casi 50 años de negociaciones entre el año 47 y el año 94, que es un proceso lento, un proceso casi tortuoso de construcción de confianza mutua, pero que deriva en una institución que lo que te garantiza son unas reglas, un terreno de juego, una capacidad coercitiva para hacer cumplir esas reglas y que trata de reflejar el interés de todas las partes, aunque en ninguna de las instituciones que les he mencionado hemos llegado a reflejar esto de manera perfecta, en absoluto. Pero eso es lo que significa gobernar un fenómeno global como el fenómeno de las migraciones, ¿no? El Pacto Mundial por las Migraciones, que se aprobó en Marrakech hace ahora prácticamente un año, es en realidad de lo que trata es precisamente de hacer este ejercicio, de lo que trata es de ofrecer a la comunidad internacional al menos un terreno de juego. No obliga a nada, no tiene ningún tipo de carácter coercitivo, pero por lo menos ofrece la posibilidad de que quien quiera jugar, quien quiera establecer los acuerdos para tratar de regular esto, por lo menos en pactos plurilaterales entre los diferentes países o entre las regiones de los diferentes países, tiene un marco institucional como el Pacto Mundial de las Migraciones, ¿no? Algo tan modesto, un primer paso que para los que trabajamos en este ámbito, en fin, se queda muy lejos de lo que nos hubiese gustado ver, supuso, como saben, todo un terremoto internacional, y de hecho hay países como los Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, Chile, Austria, algunos otros países principales receptores de migrantes que se negaron a firmar el pacto y que consideran que eso es una amenaza para su soberanía, ¿no? De nuevo, el problema de la soberanía, ¿no? Este marco institucional, el Pacto Mundial, puede hacer algo que para mí es muy relevante. Puede identificar dónde se está haciendo bien, en un terreno en el que no tenemos un caso claro, un precedente, ¿no? Ahora hablaba con los medios de comunicación y decían, ¿cuál es el país que lo está haciendo bien? Y yo, francamente, no puedo mencionar un país que lo esté haciendo bien. Puedo mencionar muchas experiencias que están teniendo lugar en muchos países diferentes, ¿no? Y ahí es donde tenemos la oportunidad de ejercer un cuarto ámbito de innovación, que es el que tiene que ver con las políticas y con las prácticas, y en donde un marco institucional como el Pacto Mundial o marcos similares nos podrían ayudar a identificar esas buenas prácticas y llevarlas a escala, ¿no? Este es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que ha hecho un esfuerzo serio por invertir en programas de migración temporal que son garantistas tanto para los intereses de Nueva Zelanda como para los derechos de quienes se mueven como para los países de origen, ¿no? Aquí ven la evolución hasta el año 2016 aproximadamente, cerca de 200.000 personas, pero piensen que estamos hablando de un país de 4 millones de personas. Es decir, que el experimento es considerable, ¿no? Lo que ha hecho Nueva Zelanda, en el caso de la migración temporal, como otros países están tratando de hacer, es básicamente asumir riesgos, asumir la posibilidad de que la gente llegue y que a lo mejor se quede, pero plantear la posibilidad de que la gente llegue, retorne, acumule la posibilidad, es decir, ventajas, vaya construyendo una confianza entre las partes para que después esos procesos sean más fáciles, es decir, facilitar la movilidad
sobre la base de una regulación básica de instituciones y en donde quienes operan con más intensidad no son los gobiernos, sino que son los propios actores que tienen que ver, en este caso, en la gestión de un mercado laboral, ¿no? Antes el presidente hacía referencia a otros actores sociales. Bueno, yo creo que los sindicatos, la patronal, pero también las organizaciones de inmigrantes, también las comunidades autónomas, los actores descentralizados, tienen mucho que decir en este asunto. Desde luego, mucho más que el Ministerio del Interior, que es quien en países como España determina las políticas migratorias, mucho más que cualquier otra organización, ¿no? Nueva Zelanda es un ejemplo, pero hay otros muchos. Hay ejemplos en Canadá, hay propuestas que a mí me parecen fascinantes, como la que hizo el investigador Michael Clemens del Center for Global Development en Washington, en donde propuso, por ejemplo, responder a emergencias humanitarias como el terremoto de Haití, permitiendo que una parte de los haitianos viniese a trabajar de manera temporal a los Estados Unidos, es decir, como una de las vías de lo que puede hacer un país, es decir, vincular las políticas de cooperación con unas políticas de movilidad más seguras, ¿no? El experimento de Michael se quedó en algo muy pequeñito por las cautelas del Senado y del Congreso estadounidenses, y sin embargo pudo demostrar que un inmigrante en Haití trabajando durante 2 o 3 meses llegó prácticamente a doblar los ingresos de su familia a lo largo de todo un año y después retornó. Es decir, existe la posibilidad de realizar esto de una manera inteligente, ¿no? Alemania está experimentando con programas de formación de enfermeras y enfermeros en países de origen, en donde forma a quienes van a venir a dotar a Alemania de las capacidades que necesita, pero también forma a la población en origen para evitar ese fenómeno que llamamos de fuga de cerebros, ¿no? Por lo tanto, existen muchas posibilidades que son parte de ese ejercicio de innovación, y la innovación inevitablemente supone asumir riesgos y un cierto ejercicio de prueba y error, ¿no? Pero nada de todo esto será posible sin el quinto elemento del que les quiero hablar, el quinto elemento de innovación con el que termino mi presentación de hoy, y es el que tiene que ver con lo que yo llamaría narrativas sustitutivas. De nuevo, no queremos simplemente influir lo que está ocurriendo ahora, no queremos influir un debate esencialmente mentiroso, desinformado, parcial, un debate racista y xenófobo, aunque parezca que no somos racistas y xenófobos, exactamente por las razones que se han comentado en el diálogo entre Lourdes y Mónica antes, así que no lo voy a repetir. Necesitamos narrativas sustitutivas. Necesitamos abrir una nueva conversación sobre el papel que las migraciones y, en general, el papel que la movilidad humana juega en nuestras sociedades, ¿no? Esas narrativas sustitutivas tienen lugar en ocasiones en relación con los medios de comunicación convencionales. Pero yo diría que precisamente porque los medios de comunicación convencionales son parte del problema, lo que hay que hacer es actuar en los márgenes y entre las piernas de los grandes. Hay que generar nuevos modelos de comunicación y de periodismo. Nosotros somos un ejemplo y existen otros. Dentro de poco creo que intervendrá Clara Jiménez de Maldita.es, que es un ejemplo absolutamente inspirador de cómo luchar contra la mentira en el debate público. Hay que trabajar en el ámbito universitario, en las escuelas. Hay que llevar esta conversación a las empresas, descentralizarla. Hay que utilizar las herramientas de los malos para segmentar a la sociedad y entender bien a quién nos estamos dirigiendo. Cambridge Analytica puede hacer esto para influir de manera determinante el voto del Brexit. Nosotros, de una manera legal y de una manera decente, podemos utilizar las técnicas de Big Data que están a nuestra disposición para entender mejor a qué sociedad nos estamos dirigiendo. Hay parte de la sociedad que siempre va a estar de acuerdo con nosotros, hay parte que nunca va a estar de acuerdo con nosotros, pero sobre todo hay una parte que los expertos calculan entre el 40 y el 60% de nuestras sociedades, que es ese medio movible al que hay que llegar con mensajes que apelen no tanto a su racionalidad, no tanto a los datos, no tanto a lo que yo les he contado al principio sobre el efecto fiscal de las migraciones, sino a las tripas, a las emociones, al hecho, y este es mi comentario final, de que esto no es un ellos contra nosotros, porque todos somos migrantes, todos provenimos de alguna parte. Todos somos el resultado de un camino para buscar prosperidad, para buscar protección, para encontrar una vida mejor para nuestros hijos o para nosotros mismos. Todos somos migrantes. En el momento en que partimos de ahí, nuestra lógica, nuestro relato es completamente diferente. Y efectivamente las migraciones nunca deben ser obligatorias, pero deben ser un derecho, una oportunidad. Cuantos más seguras, cuanto más reguladas las hagamos, cuanto más innovemos nuestras políticas para adaptarnos al mundo que tenemos y no al que se le ha ocurrido a alguien en una comisaría del Ministerio del Interior, mejores serán nuestras políticas migratorias.
Así que muchas gracias otra vez por la oportunidad y les agradezco mucho este debate.